En videos anteriores hemos explorado muchos lugares de Nueva Gerona, mayormente ubicados en el centro. En este video lo que les propongo es caminar por la periferia para ver cómo vive la gente en esos barrios que están un poco más apartados del centro de la ciudad. Cómo son sus casas, cómo resuelven su vida cotidiana, y además de eso vamos a visitar una cueva que tiene historia, que han habido desaparecidos, han habido muertos. Es una cueva un tanto peligrosa. Y subiremos a lo más alto de una montaña que se encuentra por allá, Sierra de Casas. Desde ahí van a ver una vista panorámica de toda la ciudad. Y claramente por aquí es obvio que hay casas bonitas, porque es lo que siempre le digo a ustedes: cuando uno tiene un poco de espacio y tiene los recursos para hacer, uno trata por todos los medios de conseguir los materiales, ya sea legalmente o ilegalmente, que es como mayormente se suelen conseguir las cosas. Que no todo el mundo tiene la posibilidad. Más adelante vamos a ver algunas casas que están un tanto destruidas, producto de las explosiones que se causaban para extraer el mármol de acá, de estas montañas. Esto que están viendo en la esquina, por ejemplo, es un edificio de antaño, de antes del 59, que llegó a ser incluso una bodega en el barrio, que le facilitaba hasta cierto punto la vida a los moradores de aquí, de Nueva Gerona. Pero se fue dejando, vino un ciclón y ya hoy por hoy lo que queda es las paredes. Miren, ese árbol que están viendo ahí da una fruta que se le llama fruta del pan. Una fruta que se come en tajadas, se come frita, se come en puré, en fin. La inventiva del cubano, que en muchas ocasiones no hay aceite y ahí entra las cosas hervidas. La basura es un problema que afecta a toda Cuba actualmente. Se dice que es por los problemas con el combustible. Yo diría que también ese parque automotor que tiene que ver con la recogida de los desechos sólidos está bastante afectado. Y en la isla se echa a ver más todavía. En sitios como estos, que están un poco más alejados del centro de la ciudad, se hace un poco más complicado moverse, y para hacerlo se hace necesario la utilización de triciclos como ese que ustedes ven que acaba de pasar, o de bicitaxis también. No todo el mundo tiene aquí el dinero para comprarse una moto eléctrica, y mucho menos para comprar un carro. En barrios como este no hay mucho entretenimiento. Reunirse los fines de semana a tomar cerveza, a tomar ron, ir a ver un juego de pelota en el estadio cuando juega el equipo local. La verdad que no hay mucho. Y los vecinos todos se conocen. Díganme ustedes si les gustaría vivir en una de estas localidades, un tanto apartadas de la ciudad, y así, con estas condiciones de vida. Mayormente aquí la gente se gana la vida trabajando para el Estado. Hay algunos que han empezado a trabajar por cuenta propia. Aquí están viendo en la esquina un vendedor de frutas. Algo bastante típico por acá, por la isla. Y un detalle también que me he dado cuenta es que hay muchos lugares públicos donde hay matas de mango. Así que aquí a la gente, al menos el mango, no le falta. No sé el arroz, no sé los huevos, pero el mango no le falta. Debe ser bastante difícil construir una casa con los salarios que se están pagando ahora mismo. Actualmente estamos hablando de que un saco de cemento cuesta 10 MLC en las tiendas.
Una casa medio construir con mochilas en venta. Y aquí hay mangos, ¿ves? Lo que se le llaman mangos bajitos, para coger mangos bajitos. Yo les decía hace un minuto, acá matas de mango es lo que más se sobra. La gente tiende la ropa para que se seque al sol. Esos son los famosos triciclos, ese que acaba de pasar por ahí, que en las tiendas en MLC tienen un costo de casi $3.000. Si usted lo quiere un poco más mejorado, ya una vez que se haya comprado, hay personas que los compran, los mejoran y los venden. Llegan a costar casi $4.000. Miren, aquí la gente hacen fogatas para hacer caldosas. Los que son cubanos saben bien lo que es una caldosa. Aquella sopa espesa que se hace en días festivos en el CDR. Muchas de las casas que hay por acá, su estado constructivo se deterioró debido a la extracción del mármol. De esta loma de acá y de otra que se encuentra un poco más allá, que no podemos verla desde acá, era de donde se extraía el mármol con dinamita. Claramente eso fue debilitando la estructura de muchas viviendas por acá. Hay algunas en las que se ve claramente el cuarteo en la pared. Y así hubieron muchas que se abandonaron, otras se tuvieron que derrumbar y rehacer nuevas. Y algunas personas viven en casas de madera, como esta que están viendo aquí. Bueno, lo que nos explica nuestro guía es que esta zona de acá, como está casi al final de Nueva Gerona, era el basurero, donde venía toda la basura. Y entonces de toda esa basura se fue cubriendo con tierra y encima de eso se edificaron las casas. Y el otro de Serra Caballo, bueno, aquí hay dos asentamientos de basura. Ah, ya sé, que de Serra Caballo queda por allá por la base del Minin, del combustible, por allá atrás. No, y por acá por la entrada de Montepiedra. ¿Sabes? Montepiedra. La debilidad del suelo sumada a las explosiones de la extracción del mármol hace que los cimientos de las casas se remuevan y se cuarteen las paredes. De ahí eso que les mostré hace unos minutos. Ya vamos a entrar hacia uno de los lugares que vamos a visitar. Ustedes no se asusten que están detrás de la cámara. A mí me dijeron que viniera con pantalón, que me echara repelente, porque esto es monte, familia. Y aquí no sabemos lo que nos podamos encontrar. Un detalle aquí es que esta loma se presta para muchas ceremonias religiosas. Ustedes saben, para botar despojos. De hecho, van a ver que en el suelo hay muchas plumas y cositas rojas. Ya saben que en Cuba se practican mucho las religiones afrocubanas. Religiones que tienden a hacer sacrificios de animales. Sabio consejo el de venir con un pullover, pero entre el sofocón que podría darme el calor y la batalla con los mosquitos, elegí bañarme en repelente. Cada persona tiene sus miedos y fobias, cosas que no se atreverían a hacer y lugares a donde no se atreverían a entrar. Y más si tienen un pasado oscuro como este de aquí. Donde vamos a entrar ahora es a una cueva que tiene historia de gente que se ha muerto y todo, gente que se ha perdido allá adentro, porque sí, 2 personas que se han muerto allá adentro, muchachos, o sea, que son los que mayormente tienden a meterse en estos lugares a nadar y se desorientan porque como el lugar está oscuro. Y ahí tienen a Armando, que ya lo conocen de videos anteriores, nuestro anfitrión de acá, de la isla. No, la cosa es que... No, mira, no te aguantes mucho de las paredes. El murciélago, la leptospirosis, ahí. Que resbales el tema. Por eso... No, afeita bien así los pies. Estamos entrando en lo que es el interior de la cueva. Yo les confieso en lo personal
que le tengo fobia a la oscuridad en lugares que yo no conozco. De hecho, no soy el primero en entrar. Por eso en otras ocasiones me he negado a querer venir aquí. Pero bueno, esta vez la ocasión lo merita. A ver, ¿y esta cueva qué función tenía? Porque le hicieron hasta escaleras y todo. Era una mina. Ah, era una mina. Incluso me contaron que en el siglo pasado se podía navegar en ella. O sea, podías hasta traer un bote y navegar en su interior. Pero dicen que luego, por algún motivo, se perforó el manto acuífero y el nivel del agua creció. También la isla tiene yacimientos de oro. Muy poco, pero tiene yacimientos de oro. Y posiblemente este era uno donde se encontraron esos poquitos que Sí, hay murciélago. Sí, pero son un poquito. Murciélago y cucaracha, papi. Son ya, ese es el murciélagos. último. No, todavía falta. Todavía falta un poquito hasta bajar Sin ahí. miedo. No, yo lo que veo es que las cucarachas están volando y toda esa historia. Y hay un murciélago aquí. No, pero yo para abajo sí, creo que no quiero. A mí me parece que tampoco yo hasta abajo. Bueno, aquí tenemos nuestro guía valiente. Mira, para allá es donde queda El ojo. el pozo, o sea, era donde entraban las máquinas. Sí. ¿Ves? Una plataforma cuadrada así, entraban las máquinas. Ah, porque las máquinas podían entrar al interior de un Sí, para perforar. Armando, hazme un favor, guárdame las gafas en el bolsillo trasero. Voy. Si entraban hasta aquí no vieron nada de abajo. No, vamos a entrar de abajo. Creo que se perdieron todo. Vamos a entrar de abajo. Vagones. Sí, sigue por así, va, que está lleno de agua. El agua todavía está muy baja, pero antes, cuando es temporada de lluvia, a ver, está lloviendo ahora. Recuerda que el agua filtra, o sea, llueve ahora, pero de aquí a aparte de 15 días que empieza a filtrar el agua en la piedra caliente. Cuando es mucha temporada de lluvia, el agua sigue por aquí. Ya aquí ya está el agua, está vacío eso ahí. Tremendo. Va bajando, ¿vale? Dime cómo pongo los pies ahí. De ahí, aquí, una mano ahí, una mano aquí, y baja por aquí. Una mano aquí. Ahí, Ajá. ¿vale? ¿Sí, vamos? Ahora. El problema es que ando con mucho gusto aquí. Toma manazo. Y ahora, ayúdame a mí. Cuidado con las paredes y con las cucarachas. Cuidado que tomar esa película de terror, La Cueva, no sé si la ves. Yo sí me acuerdo de la cueva. Yo me acuerdo de la cueva también. Es grande. Es por estas razones, amigos míos, esto no se puede. Qué grande y qué llena de cucarachas. Y qué peligrosa puede ser. Y el cucaracha y el murciélago. La entrada de el hueco subterráneo es recto así para abajo. Wow. Y te cuento algo, en el tiempo de la COVID, Ajá. venían las personas a bañarse aquí. Wow, qué peligro. Como estaba todo cerrado, las piscinas públicas, esta era la piscina. Incluso ahí en la entrada donde ustedes estaban, Sí. hubo que se parqueaba una patrulla Uy. para que las personas no vinieran aquí. No alumbren mucho para arriba para que no se alborote. Ah, Sí, ya. alumbren para abajo, alumbren para abajo. Los murciélagos se vuelven locos con la luz. Y está todo, está el agua allí, ¿no? Sí, ya, esa es la huella. Que te digo, no ves los niveles de arena. Sí. Eso llega, el agua llega hasta aquí arriba. Pero parece que no. O sea, Otras veces cuando he venido el agua está. ya de acá arriba. Así no ves. Y ahí tú ves, ahí hay 5 metros. Mira la piedra esa. Ah, sí, se ve. Está hondo ahí. Bueno, ustedes prácticamente no ven nada porque claramente está bastante oscuro. Y hay bastante mosquito aquí. Mosquito es lo que sobra aquí. Vamos para acá. Estos de. ¿Cómo Y están? estos son restos de animales. Sí. Sí. De un televisor. Esto se presta mucho para el tema de religiones afrocubanas. Hay un huequito donde la gente se tiran del murito que ahí. Se bañan allí. Y la entrada está donde está esa botella. Sí, que es por ahí para abajo. Por ahí para abajo. Que ya todo está sumergido. Sí. Por ahí es entonces por donde el buzo, seguro, Sí. entró a grabar lo de los Sí, te rieles y digo, los vagones. esto pasa por debajo de Gerona.
por la parte de Pueblo Nuevo, Wow. eso pasa por debajo todo eso. Seguro deben ser kilómetros y kilómetros de pasadizos subterráneos ahora mismo sumergidos. Cuidado. Esa es la cosa. Este pantalón se hizo para ensuciar, así que... Familia, ya vamos a buscar la luz al final del túnel. Bueno, díganme qué les pareció. Yo tengo mi opinión particular sobre venir a bañarse en un lugar así como este. ¿Te meterías tú en una cueva así? Déjame saber en los comentarios. Uf, una experiencia única, ¿verdad? Miren cómo salí empapado de sudor. Suerte que me eché repelente antes de bajar, si no, los mosquitos me hubieran comido vivo y hasta las cucarachas se me hubieran posado arriba. Ustedes vieron las cucarachas volando de un lado a otro, los murciélagos. Qué locura. Yo no sé cómo es que la gente se puede bañar ahí. Armando está haciendo su video. Bueno, lo que él va a contar ahí es que hubo un americano que se perdió en esa cueva y nunca encontraron el cadáver. Eso es lo que él debe estar contando por allá. Ya saben ya. El huevo que nosotros vimos se comunica con esta parte. Ahí. O sea, el hueco que vimos... Es esa ahí, que sale allí a donde es. En el 2099, no sé si te enteras como es eso que... A ver, entonces para que tengan... ¿Que murió aquí? No, que fue violado y el perpetrador lo tira, le tira par de piedra, lo cree muerto y esta misma mata de goma y el muchacho usó las raíces como escalera. Wow, esa historia es... Y subió No la sabía, la verdad. 2099. ¿Y qué edad tenía ese pobre muchacho? ¿Qué le pasó? Ese muchacho hoy por hoy debe tener casi la edad de nosotros. Wow. Era un muchachito, en primaria, sexto grado por ahí. Pobrecito. Ustedes en otra historia... Aquí tenemos otra historia macabra. Familia, ahora empieza el verdadero esfuerzo, el ascenso. Vamos a subir a la cima de la montaña. Sí, ya. En el viaje pasado, mano, en marzo, yo traje una muchacha que no es cualquier persona, es una actriz, directora de cine, igual se dedica a hacer videos para YouTube. Y mira, cuando estábamos a mitad de la loma, dijo, ¿qué va? Yo no puedo más, yo no voy a subir. Porque son que subirlo así. Y yo, Camila, ella se llama Camila. Y yo, Camila, dale, que tú sí puedes. No, yo no puedo. No. Y yo, Camila, vamos. No, yo me quedo aquí. Creo que era como en el balcón. Por aquí. Bueno, sí es lo mismo. Bueno, menos mal quedaron otras personas que venían con otra muchachita. Y gracias a la muchachita fue que Camila subió hasta allá arriba. Bueno, fue el momento ese que yo te pedí agua y todo. Ah, bueno. Familia. ¿Me puedes subir? ¿Está mucho? En la vista que tenemos aquí. Todavía no hemos subido ni la mitad. Y ya yo estoy sofocado y Armando está que no puede ni con su alma. ¿Cuántos metros sobre el suelo? 326, 300... No, mire, 300, pero 300 arriba. ¿Sobre el suelo o sobre el nivel del mar? Armando. Yo creo que es sobre el suelo. Sobre el suelo. Vamos para arriba. Dicen que para bajar todos los santos ayudan, pero para subir solamente tus pies y lo acostumbrado que estés a hacer esto. Les confieso que esta subida me sacó el aire en 2 ocasiones porque aunque se ve fácil, no lo es. Hay una cosa vital de la que uno se da cuenta sobre la marcha y es la importancia de la suela de los zapatos. En muchas partes del ascenso un paso en falso pudiera ser el fin.
Créeme que de verdad, para ver estas cosas hay que esforzarse de verdad. Miren la vista que hay aquí. Quiero que sepan que esto no es apto para cardíacos. Bueno, familia, llegamos a donde íbamos a llegar. Esto que van a ver ahora es Nueva Gerona por completo. ¿Cuántas veces te has subido aquí, mi hermano? Ya con esta es la 50 vez que subo en mi vida. ¿Y desde aquí qué se ve? Bueno, o sea, este es Gerona y están sus repartos. Eso que se ve allá, el piquito que se vea, reparto industrial. Esta parte más para acá, micro 70, micro 2, donde está la cerámica, la antigua cerámica. Sí. El edificio grandón este que está aquí, Sí. que es el más grande que tiene la isla. A veces está amarilla, que es el redondel ese allí. El hospital, aquella cosa verde que se ve ahí, Sí. la edificación verde, el hospital con al lado que tiene el cementerio. Todo esto es Pueblo Nuevo. Y allá se ve la iglesia, no sé si puedes enfocar bien allá, Sí. que es casco histórico, que se ven los techos rojos, Sí. casco histórico. Y de la calle, del estadio para allá, el reparto 26 de julio, Ya. más conocido como Francoy. Esas son las canteras de mármol. Que eso es lo que se explotaba con dinamita. Bueno, sí. Eso ahí, ¿no? Sí. No, todavía Todavía se explota con dinamita. ¿No ven los cuadros de mármol que hay? Sí. Ya tenemos un nuevo destino. La isla tiene mucho que ofrecer todavía. Hoy caminamos por uno de sus barrios humildes, exploramos una cueva un tanto inexplorable y subimos a lo alto de una montaña para tener la mejor vista panorámica de toda Nueva Gerona, 300 metros sobre el suelo. Pero aún quiero regalarte algo más. Si este video te pareció interesante, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares y en todas tus redes sociales, y si no lo has hecho aún, suscríbete para que apoyes el canal.